Hola amigos, en el tema anterior vimos que uno puede alcanzar la salvación y realmente es a través de creer en Cristo y arrepentirse de los pecados. Y vimos que Dios desea que todos sean salvos. Él ha hecho toda la obra y está libre para que nosotros pues lo recibimos. Seguimos con la pregunta aquí, ¿qué debo hacer para ser salvo? No hay nada que usted pueda hacer para salvarse a sí mismo. Usted necesita depender de Jesucristo para que lo salve. La salvación es de Dios y es Él quien tiene que salvarlo. Él es quien murió por sus pecados y Él es quien puede cambiarlo. Cuando usted acepta el hecho que tiene que depender completamente de Jesucristo para salvarlo y cree que Jesucristo es el único camino para ser salvo, usted confesará su necesidad a Él y confiará en su ayuda. Creer, arrepentirse y confesar suceden simultáneamente. Usted rendirá su vida a Él por gracia y misericordia. Vamos a la pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo a la pregunta del carcelero? Pues la pregunta era, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues vamos a Hechos 16, 30 al 31. Aquí nos dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues la respuesta fue creer en el Señor Jesucristo. Y es tan sencillo así. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién tiene vida eterna? Pues vamos a Juan capítulo 3, versículo 15 al 16. Cristo hablando aquí dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, regresando a la pregunta, ¿quién tiene vida eterna? Pues todos los que creen en el Hijo, es decir, Cristo. Pues seguimos con la siguiente pregunta. ¿A quién salva Dios? Pues vamos a 1 Corintios 1:21. Nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí la pregunta era, ¿a quién salva Dios? Pues a los que creen al escuchar la locura de la predicación. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué hizo Abraham para ser salvo? Pues vamos a Romanos 4, los versículos 2 al 3. Romanos capítulo 4, los versículos 2 al 3 nos dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que la pregunta que vimos era, ¿qué hizo Abraham para ser salvo? Pues nos dice, creyó. Solamente creyó. No se trató de justificar con sus propias obras. Pues seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Pues vamos a Romanos 4, 23 al 24. Los versículos 23 al 24 nos dice, y no solamente con respecto a él se escribió
que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Así que la pregunta era, ¿qué debes hacer para ser salvo? Pues solamente creer. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué le dijo Pedro a la gente que hiciera? Vamos a Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí la pregunta, ¿qué le dijo Pedro a la gente que hicieran? Pues arrepentirse y convertirse, es decir, creer. Si te ha gustado nuestro video, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook para más contenido. Y recuerda que si tienes alguna duda, puedes contactarnos a través de nuestro correo o WhatsApp.